Bien, entonces, yo le dije hace rato que si tenían algún ejercicio, que lo pasen o no sé, pero como nadie pasó nada, así que vamos a hacer estos de acá ya. Entonces la pregunta me decía, ¿no? Estamos resolviendo ejercicios de cinemática, ¿no? Ya. Entonces les decía, ¿no? Que cuando nosotros estamos nos encontramos en la situación de movimiento rectilíneo uniforme, ocupamos esta fórmula, ¿ya? Y cuando ocupamos o cuando estamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, ocupamos estas tres fórmulas, ¿no? Ya, ahí está entonces. Ahora el signo acá hay positivo y negativo, ¿no? Ya, entonces, les decía que cuando ustedes el problema les diga que acelera o aumenta, ¿ya? Acá me faltó algo, ¿ya? O les dice que aumenta, ustedes ocupan el signo positivo, ¿ya? Y si ustedes les dice el problema desacelera o se detiene, ocupan el signo negativo, les decía, ¿no? ¿Ya? Ahora, también estábamos viendo cómo identificar en qué movimiento o qué tipo de movimiento es el problema, ¿no? Si es movimiento variado, ¿qué se llama? La velocidad obviamente va a ser variada, ¿no? La aceleración va a ser distinto de cero, ¿ya? ¿Qué más? Siempre me va a hablar la palabra de reposo o o partió, que es lo mismo. Y también siempre voy a trabajar con dos velocidades, una velocidad inicial, una velocidad final. Y siempre la velocidad inicial va a ser menor a la velocidad final, ¿ya? Ahora otra cosa, que también en movimiento variado, siempre voy a trabajar con aceleración, ¿ya? Ahí está entonces. Acá están las fórmulas y aquí está de las fórmulas cada variable que significa velocidad inicial. Ahí está, velocidad final se simboliza de esta manera, la distancia con una D, la aceleración con una A, el tiempo con una T, ¿ya? Ahí está entonces. Bien, entonces, a ver, viendo este problema, ¿no? Eh, ya habíamos analizado que este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Haciendo un repaso, me decía que un móvil parte de reposo y tarda 7 segundos en alcanzar una velocidad de 100 kilómetros sobre hora, ¿ya? Y me decía calcular la distancia que recorre en ese tiempo. Entonces yo les decía que cuando ustedes escuchen la palabra reposo, eso me indica a mí que la velocidad inicial es cero, ¿ya? ¿Qué más? Me dice en alcanzar una velocidad final. Entonces la velocidad, esto para mí sería la velocidad final, que es 100 kilómetros sobre hora, recorre en un tiempo de 7 segundos y me pide calcular la distancia que recorre en ese tiempo, ¿ya? Ahí está entonces. Acá haciendo un tipo esquema, aquí está el móvil, ese móvil va a recorrer por acá, va a recorrer una cierta distancia en un determinado tiempo con una determinada aceleración hasta alcanzar una cierta velocidad, que en este caso me dice en este punto la velocidad final va a ser 100 kilómetros sobre hora. Ya, ahí está entonces haciendo un repaso. Ya, bien. Entonces, aquí estaban las tres fórmulas, ¿no? Esto borremos después. No, después se van a confundir. Ya. Entonces les decía, ¿no? Ustedes siempre estos 5 datos, siempre anótenselo. Ya, aunque no les pida, pero anótenselo. Ya. Entonces, eh, me pide que determinar la distancia. La aceleración no me pide, ya, así que podríamos ignorar en algún caso, pero en este caso no, ¿no? Ya. Me pide calcular la distancia, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me voy a estas tres fórmulas y busco la distancia. La distancia está aquí y está aquí, ¿no? Ahora, para que yo pueda resolver, tengo que tener todos los datos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá, en la velocidad final es dato, y dice que vale 100, la velocidad inicial vale 0, 2 veces la aceleración, no conozco la aceleración. Entonces acá tengo una ecuación con dos incógnitas, no puedo resolver. Me voy a la tercera. Acá tengo distancia, velocidad inicial
es dato, el tiempo es dato, es 7 segundos, la aceleración es incógnita, el tiempo es dato. Entonces lo mismo. En la tercera ecuación tengo una ecuación con dos incógnitas igual, no puedo resolver. ¿Eso qué me indica? Que yo no puedo calcular la distancia directamente sin antes calcular la aceleración. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Antes de calcular lo que es antes de calcular la distancia, yo lo que voy a hacer va a ser calcular la aceleración. ¿Ya? Ahí está entonces. Lo mismo. A estas fórmulas. A ver. Ahí está. Entonces. Ups. Ya. Ahora voy a poner acá. Calculando la aceleración. Ahí está entonces. ¿Ya? Ahora lo mismo. Si yo quiero calcular la aceleración, me voy a esta fórmula y me fijo. Si yo me doy cuenta, tengo aceleración acá, tengo en la primera, también tengo en la segunda, también tengo en la tercera. ¿Ya? Ahora lo que hago es, me fijo, ¿no? ¿Qué datos tengo y qué datos no tengo? En la primera ecuación tengo velocidad final, sí, vale 100. La velocidad inicial vale 0. La aceleración es mi incógnita, el tiempo vale 7 segundos. Puedo resolver por la primera ecuación porque tengo una incógnita y una ecuación. Hay solución ya. A ver, vayámonos con la segunda. Eh, tengo velocidad final. Si tengo velocidad inicial, tengo la aceleración, no. La distancia tampoco tengo. Así que la segunda y la tercera no me sirve, ¿no? A ver, acá fíjense. La segunda, eso no me sirve. Y tampoco esto. No me sirve eso. Ya. La que sí me sirve es la primera, ¿no? Ahí está entonces. Entonces digo lo siguiente. Como me sirve la primera, voy a copiarlo acá. Voy a decir la velocidad final, ya, va a ser igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Ahí está entonces. Ya. Bien. A ver, a ver. Ya. A ver, a ver. Ya. Ahora acá les decía, el signo, acá si se dan cuenta hay un positivo y un negativo. El problema me dice alcanza. Cuando me dice alcanza o cuando les diga a ustedes la palabra acelera, ustedes ocupan el positivo. Ahí está entonces. ¿Ya? A ver, antes de reemplazar acá, ustedes tienen que verificar si están o no en las mismas unidades. ¿Ya? A ver, fíjense acá. Mm, el tiempo está en segundos, pero aquí, si se dan cuenta, la velocidad está en horas. Así que yo lo que tengo que hacer es transformar esto de acá a segundos, porque si no, no voy a poder simplificar. Ahora la distancia. Por preferencia, la ingeniera siempre, como les dije, ella le gusta trabajar de esta forma o preguntar si quieren llamarlo. La velocidad siempre lo trabaja en metros sobre segundo. La distancia en metros. Acá faltó, ¿no? Los kilómetros. Ya. O sea, son unidades que se puede expresar la distancia, ¿no? Pero como les digo, la ingeniera siempre lo trabaja en metros, en segundos y la velocidad en metros sobre segundo. Ya. Entonces, acá, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer esta velocidad de acá. Tendríamos que transformarlo de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Ya entonces decimos 100 kilómetros sobre hora. Eso tendríamos que transformarlo, ¿ya?
transformarlo a metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de conversiones? ¿Cómo hacíamos ahí? A ver. ¿Qué decíamos? Decíamos que 100 kilómetros sobre hora, ya, multiplicado por la conversión es esta. Si ustedes se dan cuenta, kilómetros está en el numerador, ¿no? Si ustedes quieren eliminar kilómetros, lo que tienen que hacer es abajo ponen kilómetros y arriba ponen metros, porque estamos haciendo una transformación de kilómetros a metros. Yo sé que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya me deshice de los kilómetros. Ahora, de las horas. La hora está en el denominador, ¿no? Si yo quiero eliminar hora, ahora yo tengo que poner la hora en el numerador. Y yo quiero en segundos, ¿no? Entonces el segundo lo pongo ahí. Ahora digo, una hora para mí tiene 3600 segundos. ¿Eso cuánto es? A ver, ¿lo pueden hacer o no? Hola. Y acá yo voy a tener en metros sobre segundo la respuesta. ¿Ya? ¿Cuánto de eso? Ya. Sale 27,78 redondeado. Ya. ¿Cuánto? 27,78, ¿no? ¿Así? Sí, sí, así. Ya, está bien. Ahora, esto pueden hacerlo esto, o si no, también hay otro camino, ya que es más fácil. Cuando ustedes quieran convertir de kilómetros sobre hora, ya creo que algunos ya les enseñé, de kilómetros sobre hora y quieran convertir a metros sobre segundo, ya hay un camino más fácil. Si a ustedes les da a ver, un ejemplo solamente. Le dice que la velocidad vale un número n metros sobre, bueno, sería kilómetros sobre hora. Ya, ¿qué van a hacer ahí? Ustedes lo único que hacen es multiplicar este a ver. 1, 2. Multiplican por 5 y dividen entre 18. Y ahí ustedes de una forma más directa van a tener los metros sobre segundo. ¿Ya? O si no, a ver, comprobarlo, oye, ¿quién lo hizo el cálculo? Multiplica 100 por 5 entre 18 y te tendría que dar lo mismo. ¿Te da o no te da? Hola. Sí, sale igual. Sale lo mismo, ¿no? O mejor, a ver, Sí, comprobémoslo acá. A ver. Me decía 100 por 5 dividido entre 18. Y eso es 27,7. Ahí está, fíjense. Ya. Ahora, si a ustedes la pregunta es lo contrario, a ver, fíjense esto. Si a ustedes les dice convertir de metros sobre segundo, convertir a kilómetros sobre hora, ¿qué van a hacer ahí? ¿Ya? ¿Qué hacen? A ustedes les da una velocidad n, ya, en metros sobre segundo. Lo único que ustedes hacen es la inversa. Sería 5, bueno, 18 dividido entre 5.
¿ya? Si ustedes multiplican 27,78 por 18 y dividen entre 5, tendría que darle 100, ¿ya? Es una forma de comprobarlo. Ya, ahí está entonces. Esto, ahí está ya. Espero que se entienda eso. Ya, entonces, la velocidad, nosotros la velocidad final en este caso, ya lo tenemos en metros sobre segundo, ¿no? Ya. Entonces, yo lo que voy a hacer acá va a ser reemplazar todos los datos que yo tengo. La velocidad final, ¿cuánto vale? 27,78 metros sobre segundo es igual a la velocidad inicial vale 0, ¿no? Más la aceleración que yo no conozco y eso multiplicado por el tiempo que es 7 segundos. ¿Ya? Entonces, ahí yo voy a tener la aceleración. ¿Qué va a ser igual? A ver, eso ustedes ya saben igual, ¿no? Eso es una ecuación. Ustedes lo meten a la calculadora. 27. Ups. A ver, me dice 27,78 igual a... El 0 no lo vamos a tomar en cuenta. Me dice la aceleración, que en este caso en la calculadora para mí es una X, multiplicado por el tiempo que es 7. Y si yo hago eso ahora, opción solve, shift solve, y me dice que la aceleración es 3,96. Ya, ahí está entonces. La aceleración es 3,96 metros. La aceleración, las unidades siempre son metros sobre segundo, pero los segundos tienen que estar elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está entonces. ¿Ya? Entonces ya tengo la aceleración. Ahora ya puedo calcular lo que es la distancia. ¿Ya? A ver. Ya. Ahí está entonces. Ups. Ahí estaba. Ahí está entonces ese cálculo. Ya. Ya tengo la aceleración. Ahora ya puedo calcular lo que es la distancia, ¿no? Entonces digo, calculando ya la distancia, digo, ¿qué fórmula aplico? Si ustedes se dan ahora lo mismo, ¿no? Se van a esto y se preguntan qué datos tienen y qué datos no tienen. Si se van a la primera, ahora esto de acá, para mí ya no es incógnita, ¿no? Ya es un dato. Ya. Ups, era blanco. Ahí está entonces. Ahora esto de acá también para mí ya es un dato, ¿no? Ahora esto de acá también es un dato. Y dicen, se van, identifican dónde hay la distancia. La distancia está, a ver, está en la tercera ecuación y también está en la segunda ecuación. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, la tercera ecuación ya está despejada, fíjense. Velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para mí la velocidad inicial vale 0, el tiempo vale 7 segundos, la aceleración lo acabo de calcular, el tiempo vale 7, ¿ya? Entonces yo ocupando la tercera ecuación podría determinar lo que es la distancia. Entonces esta ecuación, a ver, copiando esta ecuación. Ahí está entonces. En este caso el signo, como me dice el problema que alcanza, para mí es positivo. Y listo, ahora de ahí, a partir de ahí, lo único que hago es reemplazar. Reemplazando la velocidad inicial 0 por el tiempo. El tiempo va a decir 0 por cualquier número, sigue siendo 0, más un medio, ya, por la aceleración que me salió 3,96 metros
sobre segundo, pero esos segundos están elevado al cuadrado. Eso multiplicado por el tiempo, ya que para mí vale 7 segundos, pero esos segundos elevado al cuadrado, ¿no? Eso me dice la fórmula, fíjense. Ya, ahora, acá haciendo simplificación, no se olviden siempre de simplificar. ¿Ya? Si no simplifican, la ingeniera les va a poner mal. Fíjense acá, segundo, con este segundo se me va, ¿no? Segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y me va a quedar en metros, y fíjense, la distancia se mide en metros, ¿no? ¿Cuánto es ese cálculo? A ver, 1/2 por 3,96 por 7 al cuadrado. ¿Cuánto es? Acá lo mismo, ¿no? Podríamos simplificar, a ver. ¿Dónde estaba? Acá, ¿no? A ver, a ver, a ver. Bueno, acá en este caso no, ¿no? Esto sería que multiplicar esto por esto, sería el cuadrado y estaba bien ahí. Ya no se simplificó nada. ¿Esto de acá cuánto da? ¿Cuánto es la distancia? La distancia es igual a cuánto. A ver. 1/2 ya multiplicado por 3,96 por 7 al cuadrado. Me dice que la distancia es 97,02. ¿Ya? A ver. 97,02 metros. Y listo. Ahí termina el problema. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O no? Hola. Pregunten ahora. Tienen suerte de que su examen sea el sábado. ¿Se entiende hasta ahí? Hola. Sí, se entiende. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya hagamos otro ya. Ahora hagamos uno más con cinemática y después hacemos dinámica. A ver, a ver. Ah, En el anterior semestre vi que no preguntó cinemática. No sé si este semestre preguntará o no sé la verdad. Ya, a ver, busquemos otro problema acá. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Hagamos uno con caída libre ya, porque yo creo que ya se entendió. Solamente es eso ya. Y siempre hacen el mismo análisis, ¿no? En este tipo de ejercicios de movimiento variado. Siempre ponen sus 5 variables y dicen qué datos tienen y qué datos no tienen. Se hacen un gráfico. Ahí están sus fórmulas. Después lo único que hacen es decir qué datos tienen, qué datos no tienen, qué les pide, cómo tienen que hacer. Y a veces tienen que hacer este tipo de conversiones. ¿Ya? Solamente eso. Ya hagamos uno de caída libre, a ver. Uno que sea bien. Creo que acá hay uno. A ver, a ver. Se deja caer partiendo de reposo un objeto. Ya, hagamos la 14. A ver, se lanza un cuervo. Hagamos la 15. O la 14 o la 15 quieren hacer. Ah, a ver, a ver. O podemos hacerlo. Hagamos la 17, eso está más completo.
Ya. Preguntas así, no creo que les pregunte, pero es una pregunta completa, digamos, en la cual pueden calcular varias cosas. Ya, ahí está entonces. Digamos así, un poco más complicadito, si quieren entender, llamarlo así ya. Estas cosas lo pregunté en mi carrera de ingeniera, pero a ver, ya. Entonces, como les digo, ¿no? Primer paso, siempre ustedes saquen sus datos, ya. Ahí está entonces. A ver, leamos el problema. Me dice, se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad inicial, ya. La velocidad inicial, entonces me dice que es 30 metros sobre segundo, ya. ¿Qué más? Me dice también calcular el tiempo que está ascendiendo. Entonces me dice el tiempo, me pide calcular el tiempo. Ya, ¿qué más? A ver. También determinar H máximo, ¿no? La altura. Ya, ahí está. El tiempo que tarda en volver al punto de partida. Entonces, a esto de acá llamémosle el tiempo de subida, ¿ya? Y a esto de acá lo vamos a llamar el tiempo de bajada, ¿no? Ya, el tiempo de bajada. Porque la pregunta me dice eh, el tiempo que tarda en volver al punto de partida, ¿ya? Y después me dice el tiempo desde el momento de ser lanzada que emplea en adquirir una velocidad de 25 metros sobre segundo, ¿ya? ¿Qué más es? Me dice el tiempo desde el momento de ser lanzada que emplea en adquirir una velocidad, ¿ya? Me pide el tiempo cuando la velocidad, ¿ya? La velocidad vale a 25 metros sobre segundo. Ahí está. Entonces, esto es el inciso A, esto es el inciso B, esto es el inciso C, esto es el inciso D. Ahí está. ¿Se entiende el problema, no? ¿O no se entiende? Hola. Ups. ¿Se entiende o no se entiende el problema? ¿Lo podría volver a explicar, por favor? Ya. Fíjense, me dice, a ver, hagamos el gráfico y ahí me van a entender mejor. ¿Ya? A ver, ¿dónde estamos acá? Ya, me dice, fíjense, me dice que se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Calcular el tiempo que está ascendiendo, la altura máxima que alcanza, el tiempo que tarda en volver al piso. Ya, fíjense esto. A ver, a ver, a ver. Escribamos algo acá. Ya, imagínense que la piedra está por acá, no sé. Ya, ahí está el suelo. Ya, y me dice que esa piedra es lanzada hacia arriba. Ya, hasta cierto punto, hasta aquí va a llegar la piedra, ¿ya? Y esa piedra, cuando llegue ahí, va a volver a caer, ¿no? Si ustedes lanzan una piedra hacia arriba, si no se escapa, les cae en su cabeza, ¿no? Ya. Entonces me dice que la piedra de aquí es lanzada con una velocidad inicial, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y me dice que esa piedra va a partir con una velocidad, va a recorrer una cierta altura, ¿ya? En un determinado tiempo, que esto es para mí el tiempo de subida, y va a recorrer con una cierta gravedad. Va a subir la piedra hasta el punto donde la velocidad final en ese punto
sea 0. ¿Ahora se entiende o no? Hola. ¿Se entiende ahora o nada? Sí, gracias. Ya, entonces me dice ahora, ¿quiere saber cuánto vale este tiempo? Me pide el inciso A, ¿no? También quiere saber cuánto es esta altura. Ahora acá me dice, cuando la piedra va a llegar a este punto, ahora me dice, desde ese punto, ¿cuánto va a ser la velocidad? O sea, el tiempo, el tiempo que de este punto va a tardar en bajar, o sea, en recorrer toda esta altura hasta que llegue otra vez hasta acá, ¿no? Eso me dice el inciso D, ¿ya? O sea, pero me dice cuándo la velocidad, a ver, por acá, por este punto más o menos, ¿ya? Para mí, en cuando la velocidad sea, me dice 25 metros, ¿no? Ya, ahí está entonces. Entonces yo de este punto, ya, hasta este punto, ya, yo voy a recorrer una cierta altura, o va a recorrer la piedra una cierta altura que yo lo voy a llamar h minúscula, ya. Lo mismo, va a recorrer con una cierta gravedad, va a recorrer, aquí está el tiempo de bajada. Ahora, mi análisis desde aquí hasta aquí, para mí esto sería mi velocidad final, esto se convierte en velocidad inicial, ¿no? ¿Ya? Entonces, de aquí hasta aquí tendré que hacer yo otro análisis, ¿ya? ¿Está bien? Hola, ¿ya? Eso sería entonces el esquema, ¿ya? A ver, ahora resolvámoslo. A ver, a ver, a ver. Vamos a mantener esto. A ver, a ver. Ahí está entonces. Ya, vamos a ocupar las mismas fórmulas, ¿ya? Estas fórmulas de acá, pero vamos a cambiar algo, ¿ya? A ver, vamos a ocupar las mismas fórmulas, pero esto es caída libre, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Esta aceleración ya no va a existir, sino que va a existir la gravedad. Acá lo mismo, y acá ya no va a ser distancia, va a ser altura, ¿ya? Y acá lo mismo, acá ya no va a ser aceleración, va a ser gravedad. Y acá ya no va a ser distancia, va a ser h, a ver, h máximo ya, si quieren llamarlo así. Ya. ¿Se entiende la fórmula, no? ¿Por qué hice el cambio? ¿O no? Ya, ahí está entonces. A ver, a ver. A ver, vamos a hacerlo por partes ya. Primero, me pide el tiempo de subida, entonces tengo la velocidad inicial, me dice que vale 30. La gravedad, todos sabemos que la gravedad, ¿cuánto vale? ¿Ven? ¿O con cuánto trabaja la ingeniera? 9,8. 9,8. Yo, ya si ustedes trabajan con 9,8 está bien ya, pero yo siempre me acostumbro a trabajar con 9,81. Ya, metros sobre segundo al cuadrado. No varía mucho ya. Decimales sí varía, pero el resultado no varía mucho. Ya, entonces, ahí está. Ahora, ¿ustedes qué hacen? De este punto, a ver, ustedes siempre, cuando quieran resolver esta cinemática, pónganse puntos de referencia. Esto va a ser para mí el punto A, ya, y esto va a ser mi punto B, ¿no? Ahí está entonces. Voy a hacer mi análisis del punto A al punto B. ¿Qué digo? Tengo velocidad inicial, la gravedad es dato, la altura me pide como incógnita, el tiempo de subida también. La velocidad final, ¿cuánto es? 0, ¿no? Tengo la velocidad final, la gravedad, la velocidad inicial, no tengo el tiempo de subida, tampoco tengo la altura.
Ahora, voy a irme a esta fórmula y voy a identificar. Me pide el problema el tiempo. Si se dan cuenta, aquí tengo el tiempo, ¿ya? Ahí está el tiempo. También el tiempo está en la primera y está en la tercera. Ahora, en la primera digo, ¿qué datos tengo? La velocidad final es dato, sí, vale 0. La velocidad inicial, ¿cuánto es? 30. La gravedad, ¿cuánto es? 9,81. Entonces, con la primera ecuación, yo podría resolver el inciso A. ¿Ya? A ver, entonces vamos a copiar la fórmula. Me dice la velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. Ahí está entonces. Ya. Ahora acá lo mismo. ¿Qué signo Despejar. vamos a ocupar? Ya, el signo es el siguiente. Ya. Vamos a ocupar positivo cuando la pregunta, a ver, cuando en el problema me diga se lanza ya. Oh, perdón, es al revés, ¿no? Se deja caer. Ahí ocupamos. Una pregunta, cuando está subiendo sería negativo y cuando está bajando sería positivo, ¿verdad? Sí, Ah, ya. se deja caer. Cuando ustedes escuchen la palabra caer, el signo es positivo. Ya. Cuando ustedes les diga, no sé, se lanza hacia arriba, ¿no? O bueno, en este caso, el signo es negativo y en este caso, sería se lanza, ¿no? Ya. Hay muchas formas de cómo lo dicen ya, pero yo lo entiendo de esta forma ya. Y sí cuando hago los análisis me funciona. Ya. Ahí está entonces. Ahora el problema, ¿qué me dice? Se lanza y sería negativo. Negativo, ¿no? Sí. Entonces acá sería negativo. Despejar tiempo sería. Ya. Si ustedes quieren despejan, si no, lo reemplazan ahí tal como está. La velocidad final, ¿cuánto vale? A ver. Vale 0, ¿no? Fíjense acá. Sí. 0 va a ser igual, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 30 menos la gravedad, que vale 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ay, no. Ahí está.